Hoy en nuestra sección Actinver vamos a hablar sobre los efectos económicos del triunfo de Donald Trump en las elecciones de Estados Unidos y lo que representa esto en materia de retos y oportunidades para los inversionistas. Para hablar de este tema nos acompaña José Ramón de la Rosa, su director de análisis económico de Actinver. José Ramón, gusto tenerte en el programa. Buenos días. ¿Qué tal, Pascal? Buen día, muchas gracias. A ver, algunos de los efectos son pues una subida de la bolsa estadounidense, un proceso de recorte de tasas que va a continuar tanto en México como en Estados Unidos y un tipo de cambio del peso frente al dólar que pues en los últimos meses ha tenido una depreciación de 25%. Este conjunto de cosas en el marco del triunfo de Donald Trump en las elecciones del martes de la semana pasada, de hace una semana, ¿qué significan para la economía mexicana y qué significan para las posiciones de los inversionistas? Sí, así es, Pascal, bien lo dices, ¿no? El triunfo de Trump dejó varios movimientos en los mercados y esto se debe en una parte, por ejemplo, para el tipo de cambio que hubo mucha volatilidad. El 5 de noviembre, cuando comenzaron a conocerse los resultados, se nos fue hasta 20.80. Al día siguiente, que uno pensaría seguiría el nerviosismo, al contrario, se bajó hasta 19.75 y otra vez está en 20.30, ¿no? O sea, ¿qué explica eso? Pues primero que mucho del movimiento por precaución de la llegada de Trump ya se había dado con anticipación. Recordemos que desde el mínimo que tenemos en el año, que era alrededor de 16.60 hasta los 20.80 que llegó a tocar, ya traemos más de una depresión del 25%, que es bastante. En el 2016, cuando llega Trump, apenas la depresión fue del 20%, entonces ya estaba en gran parte descontado este movimiento. Además, pues muchas posiciones que estaban de precaución por parte de inversionistas globales que utilizan el peso como una medida de protección se ejecutaron antes de las elecciones, porque ya desde mediados de octubre comenzaba Trump a ganar en las encuestas y una vez que se conoce el resultado, pues estas posiciones se deshacen y llevan el tipo de cambio a 19.75. Nosotros pensamos que el tipo de cambio va a estar cerca de 20.30, fluctuando alrededor de ese nivel. Por el lado, digamos, las sorpresas negativas ya se conocen, entonces ya están dentro del precio actualmente. Y si lo vemos por el lado de los flujos, de los fundamentales, el tipo de cambio tiene todavía varias fortalezas, como lo es la llegada de casi 66.000 millones de dólares solamente de remesas en este año, que es una cantidad importante. Y la otra es que pues, México va a seguir teniendo una tasa de interés sumamente atractiva cuando se compara con otras economías del mundo y eso le dará un poco de estabilidad, ¿no? En cuanto a las políticas que ha anunciado Trump hasta el momento, pues van enfocadas a proteger a las empresas americanas Ujú. eh, y a desregular la economía, es decir, que la regulación sea cada vez menos estricta en algunos sectores en específico, como el energético o como en la parte financiera. Y eso ha provocado que la bolsa americana suba 4% solamente del día de las elecciones a la fecha, y algunos activos que también habrá cierta desregulación ahí, por ejemplo, en las criptomonedas, el Bitcoin pasó de $68.000 a 88.000, casi un rendimiento del 30%. Entonces, las políticas que pretende anunciar Trump están influenciando ya a los mercados y por eso es importante pues acercarse con un asesor para que les pueda explicar cuáles son aquellos sectores que se van a ver beneficiados, ¿no? Bueno, ¿qué podrías adelantarnos en términos generales respecto de qué debieran estar haciendo los inversionistas en este momento para protegerse pues de posibles peligros y también para aprovechar oportunidades que se dan en torno de este triunfo y de la toma de posesión de Trump que ocurrirá en enero próximo? José Ramón. Sí, sí, les daría tres ideas, Pascal. La número uno es que sigue siendo muy atractivo invertir en tasas de interés de corto plazo, en Estados Unidos y en México. Aún tenemos una tasa de 10.50, aunque Banxico esta semana la pudiera bajar a 10.25, sigue siendo muy atractivo. Una tasa cercana al 5% en Estados Unidos también lo es. Entonces, seguir manteniendo posiciones en tasas de corto plazo. La segunda es la inversión. La bolsa en Estados Unidos siempre se beneficia de las elecciones presidenciales, no importa si es un candidato demócrata o un candidato republicano, siempre tiene un repunte cercano al 10% del día de la elección a cierre del año, ¿no? Entonces, ahí será importante ver qué sectores y qué empresas en particular. Para eso les pediría que se acerquen con un asesor que les pueda ayudar con ello. Y la tercera es el tipo de cambio. Si ven, no esperamos una depreciación rápida del tipo de cambio, sino la vemos en este rango de 20 a 20.30, como decía, pues sí puede haber episodios
de riesgo, ¿no? Sobre todo cuando comiencen a darse declaraciones por parte del nuevo equipo de Trump, pero en general, teniendo esos tres activos, creo que una cartera para un inversionista aquí en México podría estar bien posicionada para enfrentar los riesgos que vienen. Bueno, y cuando me dices corto plazo, ¿son plazos de menos de 90 días? Sí, de aquí tal vez a que llegue Trump a tomar la protesta, ¿no? Tomar posesión, que es el 20 de enero del 2025. Ajá, Digamos, todo este periodo va a estar lleno de anuncios o propuestas que no precisamente se van a traducir en políticas públicas aplicadas al 100%, sí. pero digamos, el ruido que puedan generar, eso podría pues, hacer que haya un poco de volatilidad. Claro, por ejemplo, si cumple su amenaza de realizar deportaciones masivas a partir del 20 de enero, o si cumple la otra amenaza de imponer aranceles, pues esas ya podrían crear otro tipo de efectos económicos, ¿no? Mayor inestabilidad. Exactamente, justo esas, ¿no? La migración y los aranceles son las políticas que podrían causar más ruido. Hay diversos estudios que te dicen que tal vez no pueda aplicarlos al 100% como los tiene anunciados en la campaña, Sí. que justo la campaña es pues tratar de llamar a los votos. Entonces, en ese periodo donde comenzamos a ver qué sí se puede aplicar y qué no, es donde podríamos ver esto que mencionaba hace un momento. Pues bien, José Ramón, ¿dónde los encontramos en Actinver? Cuéntame, por favor. Sí, claro, pueden buscarnos en nuestra página de internet www.actinver.com. Ahí tendrán toda la información de cómo poder contactarnos, redes sociales, cualquier medio que ustedes prefieran, y estamos listos para poderlos ayudar a proteger su patrimonio. José Ramón de la Rosa, su director de análisis económico de Actinver. Te agradezco mucho que nos hayas acompañado esta mañana en el programa. Gracias, Pascal. Buen día. Gracias.